gusto verlos otra vez. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en la cata de vinos. Como ustedes saben, como se los platiqué la última vez, la cata de vinos está dividida en tres fases. La primera fase es la parte visual, donde se ve el vino, donde se ven sus colores y se ve su apariencia, la densidad. La segunda etapa es la etapa olfativa, la etapa aromática, que la vamos a ejercer con la nariz y con nuestros sentidos y el cerebro, para que se conecte el cerebro y nos recuerde los aromas, dónde los percibimos por primera vez, a qué nos recuerda o en qué lugar lo tuvimos. Y viene la etapa gustativa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la etapa visual. A mí me gusta muchísimo esta etapa y muchas veces es la etapa que menos atención se le hace. Y yo creo que la etapa visual es tan importante como la etapa aromática y la etapa gustativa. Y empieza, para mi gusto, claro, cuando compras la botella de vino, cuando la adquieres. Entonces lo primero que hay que ver es ver bien la etiqueta. Hay que analizar la etiqueta, hay que ver la añada, hay que ver el tipo de varietal o si es una mezcla, hay que ver la bodega. Y es muy importante porque eso nos va a hacer recordar. Entonces vamos a tener en el cerebro la memoria de qué vino probamos, de qué zona, de qué región, de qué país, de qué añada y de qué varietal. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta la etapa visual. La etapa visual para mí empieza al ver la botella, darnos gusto porque el productor, el que nos vende la botella, el bodeguero, nos va a presentar una botella de diferente tamaño, de diferente tipo. Entonces si vemos la botella, si tiene un agujero aquí abajo, ¿no? Si tiene un buen agujero aquí abajo, que no significa nada, ¿no? Significa que por aquí se puede agarrar. Eso es realmente el significado de este agujero que tiene aquí la botella, porque la podemos agarrar de esta forma. Y entonces un sommelier, un mesero, ¿no? Puede servir perfectamente bien y puede agarrar la botella de esta forma, poniendo el pulgar aquí adentro. Y luego la botella, claro, hay diferentes botellas, delgaditas, gruesas, hay unas que son muy boludas, y normalmente en el mundo las botellas de vino son uniformes. Por ejemplo, en Alsacia, en Francia, las botellas son siempre las mismas, son siempre parecidas, tienen el mismo diseño, la misma forma. En Alemania, por ejemplo, en la Mosela, también son las botellas típicas de boludas, que tienen abajo una bola, ¿no? Son muy famosas esas botellas, o las de Burdeos, por ejemplo. Y en México, bueno, en México se ha tenido la modernidad, yo podría decir, de utilizar diferentes tipos de botellas para en cualquier estado de la República. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa, la etapa visual. Para mi gusto, la etapa visual tiene dos fases. La primera fase es la apariencia y la segunda fase es el color. Entonces empecemos por la apariencia. La apariencia, en primer lugar, voy a abrir un vino, ¿no? Claro, para que podamos disfrutar al mismo tiempo la etapa visual. Entonces ponemos bien con el cuchillito que tiene el sacacorchos. Muy importante, repito y reitero, tener un buen sacacorchos para poder retirar con toda finura y con toda precisión el casquete, ¿no? También, a mí tampoco me importa tener el casquete así. También muchas veces puedes agarrar el casquete y quitarlo completamente, no tiene ningún problema, ¿no? Y luego vamos a abrir la botella. Introducimos bien la punta del sacacorchos en el centro del corcho, en el centro de la botella, y procedemos a abrirla con toda suavidad para que no se nos rompa el corcho. Perfecto. Y examinamos una parte muy importante de esta etapa visual, es verificar el corcho. Muchas veces en algunos restaurantes y cosas te ponen el corcho junto a la mesa, ¿no? Y para olerlo y verlo. Bueno, a mí realmente lo que me importa mucho es ver la consistencia, si el corcho ha resistido bien y por supuesto que tiene que corresponder el corcho con la añada. Aquí tenemos un vino 2019, tiene un corcho de aglomerado, es un corcho sintético y vamos a servirlos. Esta es una copa de vino blanco
Vamos a servirlo en la copa de vino tinto. Uy, qué bonito color violeta. Muy bonito. Vamos a ver, entonces, primera etapa, ¿no? Vamos a ver el color, ¿no? Vamos a ver el ribete. Si ustedes saben, el ribete es este anillo que se forma entre el líquido y la copa al final. Ese es el ribete, este es el ribete. Normalmente el ribete lo que denota es el nivel de alcohol. Y vamos a proceder entonces a ver la densidad. Antes de ver los colores, vamos a ver las densidades. Entonces, vemos un vino, ok, tiene una densidad bien. Una parte muy importante, siempre tener una superficie blanca, para que podamos observar muy bien el color. Si tenemos una superficie oscura, obviamente no vamos a poder ver bien el color. Entonces vamos a ver la densidad, vamos a ver el color, muy bien. Este vino está limpio, tiene buen brillo, está brillante. Vamos a ver, tiene capas que denotan alcohol, es muy importante, lo que se denota como las piernas y las capas o el manto. Esto denota alcohol, denota densidad, ¿no? No tiene nada que ver con la calidad. Muchas veces nos confundimos de interpretar de que si tiene piernas, eso significa que tiene calidad, lo cual no es cierto. Es solamente lo que importa es el nivel de alcohol. Si ustedes pusieran, por ejemplo, agua en un vaso, no tendría absolutamente ningunas capas, ningunas piernas, y no aparecería justamente por la densidad del agua. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en la etapa visual. Vamos a ver su consistencia. Este es un vino con una densidad media y brillante, y tiene un hermoso color violeta. Normalmente los vinos jóvenes tienen colores mucho más brillantes, mucho más vivos, y si tienen, por ejemplo, estamos probando una Merlot 2019, esta es una Merlot 2019 de Aguascalientes, y tiene un color violeta, muy bonito, está limpio el vino, el ribete es amplio y brillante, lo percibo muy bien hecho, muy bien presentado. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de dónde provienen los colores. Muchas veces nos preguntamos de dónde vienen los colores. Y hago una pregunta. ¿Ustedes sabían que se puede hacer vino blanco con uvas tintas? Esa es una pregunta que siempre se ha hecho, ¿no? Claro que sí se puede hacer. Porque el vino, el color del vino, depende de los antocianos, depende del ollejo, depende de la piel de la uva y del tiempo que permanece la piel con el jugo, con el mosto, cuánto tiempo permanece junto el líquido. El tiempo que permanece ahí es el que determina los colores. Entonces, si tenemos una uva tinta y no lo dejamos mucho tiempo, el jugo va a salir amarillo o blanco, ¿no? Transparente. ¿Por qué? Porque adentro de la uva, normalmente casi todas las uvas, muy poquitas, tienen la fruta adentro, la carne es de color amarillo, de color verde. Bueno, entonces gran parte de los colores vienen de la etapa de la fermentación y del tiempo que permanece este ollejo, que permanece en los antocianos, en el proceso, en los tanques, de fermentación. Ahí se empieza el vino a tener color y a adquirir los colores. Muy bien, a mí me gustaría dividir, por ejemplo, los colores. Son amarillos, son verdes, me gusta mucho el color violeta, es un color que me gusta mucho, el lila, el púrpura. Rojo, hay rojo crimson, ojo escarlata, rojo escarlata, rojo crimson, pero los violetas a mí me gustan mucho los lilas, me gusta mucho el púrpura. Y como lo platiqué en la sesión anterior, en la cápsula anterior, también hay vinos negros que, dado su densidad, dado su gran cuerpo que tienen, pueden resultar negros, prácticamente púrpuras oscuros, en donde no son translúcidos. Este vino, por ejemplo, sí es translúcido, pero no tanto. Es decir, yo daría una explicación que sería una densidad media. Muy bien, esto sería la etapa visual. Y la siguiente cápsula hablaremos de la etapa aromática. Vamos
vamos a probar, vamos a ver de qué se trata este vino. Este es una Merlot 2019 de Aguascalientes, muy bonito de apariencia, reitero, y nos vemos en la siguiente cápsula para ver a qué aromas tiene, a qué huele y después, claro, a qué sabe, ¿no? Muchísimas gracias, los espero en la siguiente cápsula. Salud con vinos mexicanos.